Buenos días a todos. Bienvenidos a este evento digital organizado por el Foro de Empresas Innovadoras y la Comunidad Indie para presentar nuestro manifiesto para el desarrollo de la España en el tiempo después, ese tiempo en el que ya hemos entrado. El Foro y el Indie somos dos organizaciones de la sociedad civil, tal vez muchos de los asistentes que nos están acompañando en esta sesión ya nos conocen, pero recordar que al final somos unos colectivos de personas procedentes del ámbito empresarial, de las universidades, de agentes sociales e instituciones, que queremos situar a la innovación y a la reindustrialización en la agenda del país. Queremos impulsar una cultura innovadora que fomente la cooperación entre la ciencia y la empresa, en la búsqueda de una economía competitiva y sostenible. Ambas organizaciones habíamos acordado a finales del año pasado iniciar una cooperación, dada esa confluencia en los objetivos de ambas entidades, y lo que estamos presentando hoy es el primer resultado de esa colaboración. El trabajo de reflexión que vamos a presentar hoy es el resultado de un trabajo que nació en el momento más oscuro de la pandemia. En ese tiempo de tanto sufrimiento e incertidumbre, sentimos la necesidad de ponernos a trabajar desde ya ese momento para ese día después, que nos está trayendo otro tipo de sufrimiento en forma de una crisis de proporciones históricas. Nuestra aproximación es que el futuro no está escrito y el sentido de nuestro proyecto fue ofrecer unas propuestas para la construcción del país en los ámbitos que no son propios, industria e innovación, pero sin perder de vista el sentido de que todo lo que proponemos es asentar unos pilares para una sociedad más próspera, más sostenible y más justa. Y por eso hoy vamos a hablar de valores, vamos a hablar de modelo de sociedad, de macroeconomía y, por supuesto, de industria e innovación. Y será en ese ámbito en el que situaremos 10 propuestas concretas y 4 instrumentos para desplegarlos. Ofrecemos estas propuestas a la consideración de otras organizaciones para que las conozcan y, en su caso, quieran sumarse. Pero no ocultamos que perseguimos un objetivo muy claro, y es el de alimentar la reflexión de nuestros representantes políticos en las diferentes escalas territoriales, especialmente en estos días a los miembros de la Comisión para la Reconstrucción en el Parlamento. Nuestras ideas han sido trabajadas por un equipo de 8 ponentes, 4 por cada organización, y han sido posteriormente sometidas a mejora por el resto de los miembros. Realmente todo un ejemplo de trabajo colaborativo de decenas de personas. Y tengo que decir que para mí ha sido un lujo ser parte de ese equipo de ponentes, de los cuales 4 me acompañan hoy. En primer lugar, voy a presentar a Jordi García Baselga, secretario de INDI, colaborador y coordinador de esas tareas en esa asociación. Buenos días, Jordi, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos tus impresiones de lo que ha sido este trabajo. Muy bien, pues gracias Luis y gracias al FEI, al foro. Nos hemos sentido muy acogidos en esta discusión y yo creo que al revés también. Creemos que se está confirmando que es un buen partenariado y que un poco lo que salió de Barcelona y lo que salió de Madrid pues pueden hablar y pueden entenderse rápido en un par de meses de confinamiento. Vaya. El INDI, los llamamos INDI, que viene de industria más innovación, y también un poco hacemos el indie. Con esta intentamos hacer algo fresco, algo nuevo y que sea también un poco desenfadado, ¿no? Salió la iniciativa en Viladecans, un municipio que está en el área metropolitana de Barcelona. Ahora mismo hay más de 400 personas, académicos, empresas, instituciones. Tenemos pues patrocinadores y un consejo muy amplio, que no solo son gente de Cataluña, sino también del País Vasco, de Madrid y de todo el Estado. Y hacemos pues eventos, hacemos cosas similares al FEI. Solo para acabar, decir pues que hay 3 personas más del INDI que han colaborado en este trabajo, que son Guillermo de Ronsoro, que estaba en Deusto, ahora está en Zabala, Xavier Ferrás, que está en ESADE, y Ana Pallí, que está en IRTA. Pues gracias. Muchas gracias a ti, Jordi. Vamos,
simplemente reafirmar que ha sido un placer y un honor trabajar con vosotros en esta actividad. Voy a presentar a 3 compañeros del foro. En este proyecto han colaborado los otros 30 y tantos también miembros que componen el foro, como decía, procedencias muy diversas. Voy a empezar por saludar hoy a nuestra flamante vicepresidenta, Silvia Lazcano. Buenos días, Silvia. Buenos días, gracias, Luis. Sí, yo creo que en este contexto no procede y no lo voy a hacer, presentar digamos, el currículum de mis compañeros de evento, porque son personalidades sobradamente conocidas en el ecosistema innovador e industrial. Está también aquí Paco Marín, que ha sido el coordinador por la parte del FEI de este grupo de trabajo. Buenos días, Paco. Buenos días, Luis Fer. Buenos días al resto, a los que nos están escuchando. No os podéis imaginar qué placer ha sido trabajar intensísimamente para parir esta propuesta. Pero ha sido un parto, de verdad, muy satisfactorio. De luego, la satisfacción la acompaña la intensidad realmente de esas jornadas de debate y trabajo colaborativo que hemos tenido. Finalmente voy a presentar al profesor José Molero. Pepe, buenos días. Mi antecesor como presidente del Foro de Empresas Innovadoras. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. Buenos días, Luis Fer. Buenos días, compañeros. Buenos días a todo el público que nos acompaña hoy. Y desde luego, como para todos, ha sido un trabajo muy entusiasmador. Yo creo que es de las cosas que con más vehemencia he hecho en los últimos años y ojalá que los resultados merezcan la pena como nos lo parece a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, vamos a empezar a exponer nuestras reflexiones que están recogidas en un documento en forma de manifiesto que en formato digital será disponible en breve desde la web del foro y de la comunidad indie. Y después de esta exposición tendremos un turno de preguntas y aconsejo a la audiencia que se dirija a su panel de control de la herramienta y encontrará una entrada que es preguntas. Ahí pueden, a lo largo de la sesión, ir enviando esas preguntas que en un turno de más o menos 15 minutos abordaremos en la fase final de este evento. Bueno, sin más preámbulos, Jordi, te toca poner el toro en suerte. Muy bien, pues vamos a hacer un resumen muy rápido de cada uno de los capítulos. Me toca el primero, que es un contexto histórico de cambio y urgencia. Este capítulo habla primero, de esta crisis que estamos viviendo, que empezó siendo sanitaria, pero ya social y económica, y el meneo que nos ha llevado a todos. Pero también que este proceso no es solo esto, sino que es una parte de lo que estamos viviendo un poco más, mirando una perspectiva más amplia, en una revolución tecnológica que ya desde hace décadas empezó, que es la revolución digital. Por tanto, el final de este proceso no solo será la salida de la crisis actual de la COVID, sino también la llegada a un modelo de vida, a un estilo de vida nuevo, de consumo y, por tanto, al final, de productos y servicios nuevos. Pues del vehículo de diésel que estamos acostumbrados a otro tipo de vehículo más limpio, más colectivo, colaborativo, pues que sean las nuevas ciudades. Por lo tanto, este nuevo estilo de producir servicios y productos tendrá realmente algo relevante, diferente a nivel digital, ecológico y justo en el sentido de que también tenemos una sociedad mucho más envejecida, tenemos una despoblación en gran parte de nuestro territorio, tenemos migraciones, tenemos una igualdad de género que queremos avanzar. Por lo tanto, hay estos 3 factores que nos hacen cambiar y la crisis de la COVID puede ser un poco un acelerador. Y 2 cosas para acabar. Una, que o vamos juntos o no vamos. Juntos quiere decir tanto en Europa con el resto de países europeos. España es grande, pero es pequeña en el mundo. Si no vamos juntos con todo el área económica que nos estamos creando con el resto de países, pues no lo vamos a hacer. Y segundo, hacia adentro, hacia las comunidades autónomas, hacia las ciudades y los pueblos, intentar que todo vaya alineado, que nos complementamos, que no tenemos que ir ahí duplicando, compitiendo. Y también dentro del Estado. El Estado puede tener diferentes instrumentos y ministerios, pero tienen que ir con una perspectiva integral y colaboradora. Y el segundo tema es que tenemos que salir con un relato propio, con una dirección propia. O sea,
Está bien mirar qué hacen en Silicon Valley o qué hacen en Alemania, pero al final tenemos que consensuar todos juntos, otra vez, empresas, academia, sociedad civil y Estado, un relato propio de España. ¿Qué queremos ser? Y una dirección, un norte. Porque si vamos a todos, no llegaremos a nada. Y en este sentido, el rol público y político es aún más clave. No puede esperar a ver qué está pasando y adaptarse, sino ponerse delante del carro junto con las empresas y tirar, y con la sociedad civil, y tirar a este norte que hemos consensuado. Bueno, este sería el primer capítulo, muy de contexto, pero importante para entender en qué momento estamos. Le paso la palabra a Luis, que es el del segundo capítulo. Muchas gracias, Jordi. Como decía, hoy vamos a hablar de innovación y de industria, que es lo que habitualmente nos toca, pero al final de todo, ¿por qué esta propuesta de reconstrucción? Pues creo que es muy importante hacer el famoso back to basics, ¿no? Al final de lo que estamos hablando es de consolidar un estilo de vida de acuerdo al modelo europeo. Eso es lo más importante. Nosotros creemos que es importante partir de una reafirmación del modelo y de los valores básicos que encarnan eso que llamamos Europa. Nuestra visión es la de un espacio de libertad y tolerancia, de democracia participativa, de justicia social y solidaridad, de calidad de vida garantizada para toda la ciudadanía por el estado de bienestar y también de respeto a la diversidad, a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia. Europa es la cuna de la democracia, pero también lo es de modelos políticos autoritarios. Desde esa larga memoria histórica, Europa debe reafirmarse en los valores que harán que el modelo funcione. Un equilibrio entre libertades individuales y el bien común. Una Europa solidaria entre europeos y con el resto del mundo. Y una relación sostenible con el medio ambiente, si no queremos dejar a nuestros descendientes unas deudas insalvables. Así que, con todos nuestros defectos, pensamos que otros modelos no son mejores que el nuestro. Puede que en el corto plazo ofrezcan el espejismo de un mayor progreso económico, pero no tardarán en encontrar sus límites. La experiencia nos demuestra que el modelo europeo funciona. Un análisis de estadísticas, combinar esperanza de vida, desigualdad, calidad de vida o índice de desarrollo humano sitúan a la Unión Europea en su conjunto por delante de regiones del mundo. Pero este proyecto está actualmente en una encrucijada, con importantes retos, para empezar, exteriores, con una pugna evidente por el liderazgo mundial entre Estados Unidos y China, basado en su potencia económica, militar y científico-tecnológica, que tiene repercusión sobre aspectos fundamentales de la sostenibilidad del desarrollo humano y el funcionamiento de los mercados. Una inestabilidad política en países próximos, como en Oriente Próximo, en Rusia o el norte de África. Y retos internos. El Brexit está ahí. Son patentes también los riesgos de fracturas entre países del norte y del sur y también del este de Europa. Y retos de nuestra sociedad, el envejecimiento, la sostenibilidad de este estado de bienestar. En este contexto, la gestión de la crisis sanitaria primero y económica y social después está poniendo de manifiesto la dificultad, la distancia que existe entre los ideales que esperaron en la vida de Europa y la capacidad de llevar esos ideales a la práctica. Bueno, pues tenemos que entender esta encrucijada como una oportunidad histórica para que el proyecto europeo salga renovado y fortalecido en sus convicciones, en su impulso a los objetivos de desarrollo sostenible, de calidad de instituciones en todos los niveles y en el liderazgo entre los bloques económicos mundiales. Tenemos la esperanza de que esta Europa se convierta en una referencia mundial como renovador del contrato social que nos dio a los europeos el más grande estado del bienestar. Un bienestar que se asienta sobre la prosperidad económica, y de economía va a hablar mi compañero, el profesor José Moreno. Muchas gracias, Luis Fer. Pues a mí me toca hablar del contexto. Aunque el núcleo, como se ve en el documento, el núcleo de toda nuestra argumentación está en el entorno de la industria y la innovación, la reflexión es muy sencilla. Si no hay un entorno macroeconómico y estructural que lo posibilite, pues aquello se terminará por ser una frustración. Por tanto, hay que mencionar algunas cosas. Lo primero que queremos decir es que tenemos que diseñar, ya se ha dicho un poco por encima, ese modelo nuevo competitivo que queremos para nuestro país. Y esto hay que tener cuidado de que sea, como algunas voces dicen,
volver a una suerte de proteccionismo integral. Esto, primero, no es posible estando en la Unión Europea, pero es que, segundo, la historia nuestra muestra que eso ha sido siempre malo para el desarrollo a largo plazo de la economía. Por tanto, se trata de mantener los intercambios internacionales, pero, por supuesto, buscando un modelo en donde haya una mayor autosuficiencia en aquellos aspectos y ámbitos más estratégicos y más adaptable, ese modelo sea más adaptable frente a futuras crisis. Esto afecta, por supuesto, al tema del comercio, ¿no? Pero también no podemos olvidarnos de los movimientos y los flujos de inversión internacionales. Solo por mencionar un hecho. En España, la I+D que hacen las filiales de empresas multinacionales supera el 40% del total de la I+D empresarial. Eso hay que integrarlo en el paquete. Y lo que se apunta es que hay que hacer que se haga una actividad aquí para aprovecharse, en el mejor sentido, de los activos y del conocimiento nuestro, y eso hará que su vinculación a la economía sea más potente y mucho más difícil el irse. Lo que decimos los economistas, los costes sumergidos para irse serán muy altos. Por lo tanto, no solo es comercio, hay que hablar también de inversión. Por supuesto, también conviene en algún momento mencionar, aunque sea de pasada aquí, que hay que reformar algunas estructuras un tanto oligopolistas que no facilitan una competencia hacia el futuro, ¿no? No quiero mencionar muchos sectores, pero quizá en el ámbito de la energía sea uno donde se producen más este tipo de situaciones no perfectamente competitivas. Por supuesto, todo esto, como se ha dicho ya, en el marco de la Unión Europea. No solamente porque, como ha dicho mi predecesor, no hay otro horizonte razonable, sino porque es que creemos que es el mejor de los horizontes aún rubiados. Y eso implica que para soluciones como se están planteando en Europa alrededor del New Green Deal o a través de las propuestas que se están haciendo para una nueva financiación de la crisis y de la reconstrucción europea, me parece que van en el buen camino. No olvidando que en Europa se está produciendo desde hace ya muchos años un creciente dualismo a todos los niveles, en el propio terreno industrial, por supuesto, en el terreno de los sistemas de innovación también, etc. Y por tanto, no solamente es estar en Europa, sino estar en Europa tratando de que la propia Europa camine de una forma un poco más cohesionada hacia el futuro. El modelo nuestro ya se ha mencionado cuál es ese modelo basado en la calidad, en la democracia, en la sostenibilidad, por tanto ahí no me voy a entretener más. Pero sí quería hablar de algunos equilibrios básicos de la economía de manera muy breve. Porque si esos equilibrios no se mantienen, el resto es imposible que funcione. Afortunadamente en este momento uno de los equilibrios, que es el tema de la inflación, está bajo control. No tenemos un problema de inflación, casi tenemos un problema de deflación. Los precios casi no suben. Pero hay que mantener vigilantes porque cualquier cambio en las estructuras mundiales, en los mercados de la energía, etcétera, puede hacer cambiar eso. Pero sí nos preocupa que el equilibrio de cómo lograr ese desarrollo se base también no solo en ese contexto externo al que nos hemos referido antes, sino un equilibrio de la demanda interna nuevo. La demanda interna, consumo e inversión. Hay que apostar seriamente, por supuesto, en apoyar al consumo con temas como las rentas básicas, mantener los salarios, todo eso, pero si no hay una apuesta decidida como país por un modelo de inversión hacia el futuro, donde se incorporen todas las cosas que posteriormente vamos a dar, no lo entenderemos bien. Un modelo de desarrollo futuro, si no tiene la palanca de la inversión en su centro de dinámica hacia el futuro, no será un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Por supuesto, hay una pieza clave en todo esto, que es los temas fiscales y presupuestarios. Pero aquí no solamente hay que hacer mención a cómo pagar lo que ahora no tenemos más remedio y además la obligación de gastar, eso de alguna manera, si no se exageran las consecuencias, parece que todos los cálculos dicen que eso es abordable, máxime si la Unión Europea muestra cada vez una política más flexible en estos temas, pero hay que pensar de cara al futuro. Los gastos que estamos pidiendo, nosotros hablamos mucho más de inversión, las inversiones que estamos pidiendo en I+D+I no pueden ser contrarias o en lucha con otros principios tan importantes como la sostenibilidad o como la inclusión social. Tienen que reforzarse los unos a los otros. Y tienen que ser presupuestos que no sean como han sido en el pasado, procíclicos, es decir, que en periodos de depresión profundicen la depresión,
sino presupuestos que traten más bien de ser anticíclicos y en periodos de crisis permitan una cierta compensación de la misma. Si eso es así, solo faltaría la pieza de los ingresos. Por mucho que racionalicemos gastos, va a haber que encontrar nuevas fórmulas presupuestarias por el lado de los ingresos. No es el momento de detallarlas, pero temas como una progresividad fiscal claramente establecida sobre patrones nuevos en el ámbito personal, en el ámbito empresarial. Temas como la lucha contra el fraude. Temas como la introducción de nuevos impuestos en aquellos ámbitos que nos vayamos determinando son imprescindibles si queremos que el resto del modelo funcione. Y todo esto, como se ha señalado, con un nuevo rol del Estado, en el que solo tengo que subrayar las palabras que se han dicho anteriormente. Terminada aquí, le vuelvo a dar la palabra al presidente del foro, Luis Fernando. Muchas gracias, Pepe. Pues efectivamente, reivindicamos España y Europa necesitan una capacidad industrial propia. Lo decimos ahora, cuando la pandemia ha puesto en manifiesto una dependencia inaudita de productos fabricados fuera. Pero lo podíamos decir hace 4 meses, cuando Europa estaba técnicamente ausente del debate por la pugna por la supremacía digital entre Estados Unidos y China, con implicaciones clarísimas también para nuestra seguridad. Y lo decíamos hace 10 años, cuando era evidente el impacto negativo que en el empleo y en la balanza comercial se derivaba de la desindustrialización. Hoy estamos aún más lejos que entonces de ese objetivo que se marcó del 20% de contenido industrial en nuestra economía. De manera que, por la capacidad de creación de empleo estable, más productivo y mejor remunerado, por su capacidad tractora en otros sectores, por su potencial exportador y por aportar resiliencia y seguridad a nuestra economía, debemos recuperar intensidad industrial. Con esto, ya lo decía mi compañero hace un momento, no estamos lógicamente apuntando a una hipotética autosuficiencia industrial, si es que eso fuera posible en ningún caso. Y hablo ni a España, ni a escala española, ni a escala europea. No sé si hace falta decirlo, defender la industria no es minusvalorar otros sectores. Creo que todos estamos deseando y necesitando que nuestro turismo, lógicamente, recupere el empuje que ha tenido y esa posición de liderazgo mundial que sin duda volverá a recuperar. Pero proponemos que exista una política industrial que sitúe a este sector en el lugar que nos conviene que tenga, construido desde la colaboración público-privada y ajustada a la realidad de nuestro país y a las necesidades de cada sector. Queremos que exista una política, digamos, transversal, una fórmula única para todos ellos. La competitividad de nuestras empresas se construye sobre productividad e innovación. Si nos centramos en el sector industrial, hay que recordar que nuestras empresas tienen un contenido tecnológico medio inferior a la media europea y que además tenemos un número insuficiente de grandes empresas industriales nacionales. Y con todo, este sector genera prácticamente la mitad de la inversión privada en I+D del país y el 40% de las empresas innovadoras son de perfil industrial. Algunos sectores industriales demostraron, de hecho, su competitividad internacional en la salida de la anterior crisis. Cuando imaginamos cómo debe ser esta transformación industrial, aparecen 2 vectores muy claros. Una digitalización innovadora, estamos hablando de la 4ª revolución industrial inducida por, sobre todo, tecnologías digitales, no solo, pero sobre todo. Y, por supuesto, el segundo vector clarísimo es la sostenibilidad, porque esa es la dirección que nos marca la sociedad. La digitalización va a permitir nuevos productos, procesos y modelos de negocio. La servitización de la industria, derivada de esa conectividad y explotación de los datos, permite a las industrias manufactureras capturar mayores parcelas de valor añadido. Europa no puede jugar un papel marginal en la economía de las plataformas digitales y del dato. Nuestra nueva industria debe convertir la sostenibilidad, los retos de sostenibilidad, en una oportunidad. Y para impulsarlo es necesario que los poderes públicos logren, desde el diálogo con los agentes sociales, el encaje de todo el arsenal a su alcance. Estrictamente la política industrial, pero acompañada también de la compra pública, de la regulación de los mercados, de servicios públicos modernizados, como puede ser el caso de la sanidad, de la seguridad o la educación.
Como decía el profesor Molero, el desarrollo de nuestra industria no puede hacerse de espaldas a las cadenas de valor añadido internacionales, al papel específico de las multinacionales y al de las inversiones españolas en el exterior. Y es precisamente ese análisis de cadenas de valor el que va a permitir diseñar estrategias industriales más resilientes ante la crisis, para determinar aquellos escalones donde España y Europa debe contar con alternativas propias. Cada sector tiene sus particularidades, pero en todos ellos cabe esa visión de ecosistemas. Ecosistemas en la generación de conocimiento, ecosistemas también con una dimensión territorial, relevante, por ejemplo, para el emprendimiento y la disponibilidad del talento. La nueva industria que perseguimos era demandante de un empleo diferente, un empleo transformado por esa digitalización y automatización. De manera que la competitividad de nuestra industria no debe construirse sobre bajos costes salariales. En esta encrucijada histórica se debe emplear para impulsar una nueva estrategia de talento en nuestra economía a través de la habilitación digital masiva, la formación continua en el puesto de trabajo, una educación ajustada a las necesidades del tejido productivo, una formación profesional valorada y una permeabilidad también con el mundo investigador. Por encima de los tradicionales factores de producción, el trabajo y el capital, la nueva economía pone en valor la importancia del conocimiento. Y poner el conocimiento a trabajar es hablar de innovación. De innovación nos va a hablar nuestra compañera Silvia. Gracias, Luis Fer. Bueno, qué paradoja. Yo la verdad es que ayer pensaba que muchas veces iniciaba mis charlas últimamente diciendo que el siglo XXI era el siglo de la incertidumbre y que aquellos individuos, entidades, naciones o estados que supieran nadar bien en ese medio, pues serían los que sobresalieran. Y eso era pues sin saber, desde luego, lo que se nos avecinaba con la crisis sanitaria, que desde luego ha llevado la incertidumbre a niveles sin precedentes. Y en estos tiempos de crisis y de incertidumbre, ¿qué es lo que marca la diferencia entre sobrevivir y avanzar? Pues desde nuestro punto de vista, resolución y un férreo apalancamiento de la innovación, como dice Luis Fer. ¿Cómo se hace eso? Pues todo el mundo empieza pidiendo dinero y desde luego nosotros no vamos a ser menos. Podríamos empezar a desgranar la precaria situación precrisis que teníamos con tan solo un 1,2% de nuestro PIB invertido en I+D+I frente al 2,1% europeo y poner encima de la mesa datos y datos. Pero al final la idea a subrayar es clara. Hay que reconocer la importancia del I+D+I en los presupuestos del Estado. Es decir, hay que poner el I+D+I en el lugar que le corresponde. Pero fijaos, no vamos a disponer de mucho. Quizá ahora nos debería importar más que nunca la eficacia, es decir, la importancia de tener programas de financiación orientados, adecuados al entorno y fácilmente ejecutables. No podemos dejar a un lado que solamente se ejecuta actualmente la mitad del presupuesto, quizá porque los incentivos pues, no son adecuados para las entidades o por la parálisis que supone, no vamos a negar, la aplicación de la Ley General de Subvenciones. Insisto, no vamos a ser muy bollantes y es precisamente en época de crisis cuando se hace necesario elegir. Entendemos que hoy el I+D+I debe estar más que nunca orientado a objetivos. Hay dos líneas básicas, pues el dibujo del país, del cual hablaba Jordi, ¿no? Qué país queremos ser, cuáles son nuestras fortalezas y de la política industrial de la que hablaba Luis Fer. Es decir, la política industrial y la política de innovación han de darse la mano. Pero ojo, también cuando hablamos de inversión en I+D+I, hablamos de inversión pública y de inversión privada, porque la suma de ambas es la que hace la cifra. Tampoco quizá aquí partimos de un excesivo buen nivel, estamos por debajo de la media del 55% de inversión privada y, sin embargo, esta inversión privada además es muy dependiente de los incentivos, especialmente aquella que es de mayor complejidad o de mayor riesgo. Precisamente por eso creemos que ahora mismo es esencial el lanzamiento de una política activa de incentivación del I+D+I privado. Pues mediante diferentes mecanismos, pero sí unas buenas iniciativas de colaboración público-privada, que sean eficaces, que tengan un efecto multiplicador y que además sean capaces de atraer ese esfuerzo global que se pone o se sitúa en las mejores localizaciones, las que les son más ventajosas.
pero también no podemos dejar de acordarnos de los investigadores con los que colaboramos en las universidades, en los tecnológicos, en el CSIC, y pedimos por favor que se les reconozca un poquito más ese trabajo que cuando lo realizan, ese trabajo que realizan con la industria. Y también para ser eficaz y atractivo es necesario disponer de un cierto tejido, un tejido mínimo crítico. Y también España tiene que ganar en eso, en intensidad y en densidad. Yo lo vivo a diario. O sea, en este mundo global cada vez adquiere más importancia lo local. Tener cerca colaboradores e infraestructuras. Tenemos que seguir potenciando clústeres territoriales, clústeres sectoriales, campus tecnológicos, centros de coinnovación y en este preciso momento también asegurar la continuidad de centros tecnológicos de probada excelencia que van a sufrir mucho esta crisis en sus cuentas de resultados. Bueno, no quiero dejar de hablar del emprendimiento, no nos da mucho tiempo, pero es un eslabón muy eficaz, muy ágil y muy esencial en la cadena de valor del I+D+I. Creemos que hay que todavía poner más medidas de apoyo al emprendimiento. Tampoco nos olvidamos de romper modelos estancos, de todo eso hablamos en el manifiesto y simplemente yo he querido dar pues algunas pinceladas de aspectos que creemos que cualquier experto o cualquier entidad que se dedique a la organización de la innovación en un país avanzado se debe ocupar, y de eso es precisamente de lo que nos va a hablar Paco Marín. Paco, adelante. Muchas gracias, Silvia. Sí, el resumen que pretendemos hacer en el capítulo 6 es centrar cómo podría ser la organización de la innovación en un país avanzado. Cuando escribimos esto se nos planteaban dos interrogantes, el definir país avanzado, definir innovación. La verdad es que esas son necesidades que después de las palabras de mis compañeros anteriores han quedado enmarcadas. A mí me gustaría básicamente ponerle algún pequeño matiz. Un país avanzado para nosotros es un país que busca una sociedad inclusiva. Y una sociedad inclusiva, que no es precisamente la que más de moda estamos últimamente, tiene como dos pilares básicos que son la tolerancia mutua y la contención institucional. De todo eso también tendremos que hablar si queremos hablar de un país avanzado. Y una sociedad innovadora es aquella que busca capacidades para dar respuesta a problemas y necesidades mediante la colaboración de todos los partícipes y se convierta en un factor de estabilidad para poder afrontar las diferentes crisis. Es decir, tenemos una sociedad que permite colaborar y tenemos una innovación que busca en esa colaboración dar respuestas positivas a los problemas que tiene la ciudadanía. Para hacer esas cosas, no vamos a inventar nada nuevo. De todo lo que eran premisas que se dan para que esto se desarrolle, los que están escuchando este debate seguro que lo han oído 1000 veces. Pero es que como siguen sin ser conseguidas, tenemos la obligatoriedad de seguir hablando de ellas. Estamos hablando de, evidentemente, el papel del Estado en una situación como esta, como una actitud mucho más emprendedora, el Estado emprendedor de este que hablamos tantas veces. Políticas industriales, Luis Fer lo ha dejado bien claro varias veces, no se pueden hacer, no se puede seguir sin tener una política industrial definida, elegida entre las posibilidades distintas que tenemos. Hay que cambiar de una manera fuerte, firme, decidida la regulación. Es imposible que España se convierta en un país innovador si seguimos apoyándonos en elementos de regulación tan absolutamente obstaculizantes como es la ley de contratos públicos o la ley de subvenciones. Esas barreras se tienen que remover y en esta oportunidad, después de la crisis, es un magnífico momento para reconsiderar el papel de los efectos regulatorios. Hay que mejorar de una manera sustantiva la cooperación entre ciencia e innovación y hay que comunicar todo esto a la ciudadanía. La ciudadanía se debe de enterar de que detrás de sus problemas están las soluciones que le puede aportar el binomio ciencia-innovación. Para que eso sea posible, para que los actores puedan trabajar, el gobierno, las empresas, los investigadores, todos juntos, hace falta crear un organismo, algo que les dé sitio donde encontrarse y que les dé sitio donde compartir ideas y proyectos. Y por eso, desde nuestro manifiesto, proponemos la creación de un Consejo Nacional de Innovación
que dependa directamente de la presidencia del gobierno, que esté absolutamente desacoplado de los vaivenes legislativos, de las elecciones, de corto plazo, y que además tenga en su seno un conjunto de expertos suficientemente demostrados como para poder dar respuesta a las necesidades que tiene el país. Necesitamos que estos expertos y este consejo coordinen, ayuden a la coordinación de las agencias estatales y las agencias regionales y, cómo no, también lo hemos dicho, de los municipios, porque en las ciudades está un foco de innovación, de creación de valor que es muy importante no dejar fuera del cauce. Si el Consejo Nacional es capaz de concitar todas estas voluntades de los gobiernos, de las empresas, de los emprendedores, de los municipios, de los investigadores, seguro que podremos dar un paso adelante para conseguir los retos tan ambiciosos y tan entusiasmantes que han contado mis compañeros en las ponencias anteriores. Yo voy a dejar ahora la palabra a empezar a contar los capítulos y en ese sentido creo que Jordi, tienes la palabra. Bueno, pues gracias, Paco. Estos primeros 6 capítulos que habéis escuchado en resumen son más filosóficos, pero creo que están bien. Estuvimos bastantes semanas para cerrarlos, porque es importante tener las bases. Y estas bases se podrían al final resumir en 5 cosas. Una, conciencia de estar en un escenario de cambio estructural del modelo productivo. Segundo, necesaria transformación industrial y apuesta industrial. Tercero, integración vertical y horizontal de estrategias de innovación y +D, lo que ahora mismo Paco decía. Cuarta, responsabilidad de la inversión pública como política fiscal expansiva y multiplicadora del privado. Y la quinta, integración europea como posicionamiento propio de España y Europa. Una vez resumido un poco esto de las conclusiones de los 6 capítulos, veníamos a instrumentalizar, o sea, a aterrizar todas estas ideas y hemos decidido 4 instrumentos que lo que hacen es montar este sistema que hablaba Paco hace un momento. Primero, un instrumento de reflexión y evaluación, le llamamos instituto. Otro de gobernanza y estrategia, que es este Consejo Nacional de Innovación e I+D. Otro de ejecución y financiación, que sería la agencia. Y un último de participación desde la base, que son las iniciativas locales, que al final hablaremos también. Para esto decir que no es necesario crear siempre nuevos organismos y nuevas estructuras. Si la función que estamos planteando creemos que no está del todo desarrollada, pero si hay algún organismo que existe y que se puede adaptar, pues se adapta y se empodera. No hace falta crear por defecto una nueva estructura cada vez que se piensa algo nuevo. Voy al primer instrumento, este Instituto Nacional para un nuevo modelo europeo. Sí, para esta difícil reconstrucción social económica que tenemos enfrente, debemos repensar juntos hacia dónde queremos ir como país, que es lo que decía. Para coordinar esto que llamamos inteligencia colectiva, pensamos que un Instituto Nacional para el nuevo modelo europeo, y aquí ponemos europeo, no español, con aquella idea que hemos dicho al principio, de que nuestro alcance tiene que ser más y más Europa. Y dentro de esta propuesta, de este instituto, pues planteamos 3 propuestas, las que veis aquí abajo. La primera es que España lidere este Green Deal europeo para el grupo de países del Mediterráneo. No vamos a plantear liderarlo para toda Europa, tenemos que co-liderarlo con muchos más, pero específicamente para lo que es el Mediterráneo, pues liderarlo desde aquí. Y para esto, este Instituto Nacional para el nuevo modelo europeo, ubicado en España, pues tendría todo el sentido. ¿Qué tenemos que revisar de este modelo? Pues lo que hemos dicho antes, democracia, estado de bienestar, ciencia e innovación en el centro, sostenibilidad, diferenciación social y competitiva de estos factores europeos frente a otros modelos, el chino, el americano, que son diferentes y por lo tanto este tipo de reflexiones sería lo que haría. Y también observaría pues, políticas y lo que hacen otros y evaluación de políticas públicas, ¿no? El segundo sería la promoción del renacimiento cultural español,
Como hemos visto, el turismo, el comercio, las industrias culturales y creativas, el deporte, todo esto ha sido muy afectado, ha estado muy afectado por la COVID y por lo tanto tenemos que hacer una cosa que es apoyarlo a estos sectores, apoyarlos, darles financiación, darles ayuda, acompañarles en esta salida, pero a la vez es una oportunidad para transformarlos en el sentido de que nos ayuden, que son quienes lo hacen, nos ayuden a construir o reconstruir un relato, el relato que decía antes. ¿Quién hace un relato en un país? Pues un cineasta, pues un destino turístico o un jugador del Barça del Madrid o de cualquier partido, de cualquier equipo. Por tanto, este encargo que se le podría dar a estos sectores para que replanteen y revisen la oferta de país que somos, tanto a nivel creativo, cultural como también turístico, sería esa segunda propuesta y concretamente con un fondo para estos sectores para reconviertan y nos expliquen cómo somos y que lo expliquen al resto del mundo. Y el tercero sería, esto también lo comentaba Pepe, tomar la regulación y tomar la fiscalidad y adaptarlas a todo esto que estamos diciendo, a este sueño europeo o nuevo sueño español-europeo. O sea, tanto la fiscalidad, adaptarla a lo que decimos que nos importa, que es la productividad, que es el empleo, que es la sostenibilidad, que es la justicia en muchos ámbitos. Y en cambio, todo lo que no estamos planteando como prioritario, que tenemos que dejar de hacer, sea movimientos de capital a corto plazo especulativos, sea todo lo que no es saludable, sostenible, pues ubicarlo. Y a nivel de regulación, lo mismo. Como hacen otros países, plantear las regulaciones como un instrumento de promoción económica y social. Por lo tanto, plantear no solo que cumplan la transparencia y la competencia, sino que también nos ayuden a transformar estos sectores y estas realidades. Esto es un poco el primer instrumento, el Instituto Nacional, que respondería a esta observación y evaluación de lo que queremos ser. Y paso al segundo instrumento, que es el del Consejo Nacional de Innovación, y vuelvo la palabra a Paco. Muchas gracias, Jordi. Como me he extendido un poquito en el anterior en contar el tema del Consejo, ahora no tengo que insistir mucho. La verdad es que quería empezar destacando una cosa que no sé si os habéis dado cuenta, pero le hemos cambiado el nombre. Decimos Consejo Nacional para la Innovación y la I+D. Y la tradición histórica de nuestro discurso era I+D+I. Bueno, nosotros si apostamos de verdad por creer que la innovación es un elemento absolutamente transformador, al final el único transformador de las sociedades, porque la innovación vehicula todo lo demás hacia la ciudadanía, nos parece que es el momento de poner la innovación ahí, que no es por delante, es finalista. Si no hay I+D para llevarlo a la ciudadanía, poco va a servir. Entonces hacemos una propuesta que ya le he explicado antes, importantísimo que en ese Consejo Nacional se dé el marco para coincidir y para converger en las iniciativas públicas y privadas. También se ha dicho ya la importancia, Silvia lo ha destacado, de hacer que la iniciativa privada tenga un rol fundamental. Pepe lo dijo antes también en el tema de lo que es la atracción de innovación de I+D extranjero. Y, por cierto, todo ese conjunto de convergencia se tiene que poner como objetivo, y hemos hablado de presupuesto, cómo no, para que la inversión de I+D+I en nuestro país llegue a la media de la Unión Europea. Y ese es un mensaje que está calando, afortunadamente, pero tenemos que seguir insistiendo. Ya no estamos hablando de porcentajes incrementales pequeños, no hay que aspirar a tener ese valor de la media de la Unión Europea. Queremos que el Consejo Nacional de Innovación e I+D sea un instrumento útil para la nueva estrategia estatal de ciencia, tecnología e innovación que va a ver la luz en los próximos días. Ya sabemos que en los próximos meses de junio vamos a tener que discutir una nueva estrategia. Bueno, pues nos gustaría que esa estrategia, que dura 7 años, fuera guiada, fuera útil para que el Consejo Nacional de Innovación e I+D tuviera un plan de trabajo, una hoja de ruta largoplacista. También queremos destacar en este instrumento la evidencia de que tenemos necesidad de dar peso mayor a algunos elementos como son la sanidad, la agroalimentación, pero también, evidentemente, la ciencia, la investigación, la manufactura,
en proteger que no se nos vuelva a ocurrir, no vuelva a ocurrirnos el desastre de ser un país sin recursos para responder a crisis que nos han venido, pero lo más grave es que nos van a volver a venir. Tenemos, por lo tanto, que llevar estos conceptos a lo que es la estrategia de seguridad nacional, que ya existe, pero donde no estamos representados. Hay que poner sanidad, agroalimentación, ciencia, innovación, tecnología, todos estos elementos que son definitivos para el futuro en la estrategia de seguridad nacional. Y con eso termino este primer bloque del instrumento 2. Por favor, me gustaría pasarme al instrumento 3, que creo que también me va a contarlo. En este tema es donde hacemos yo creo que otra gran propuesta, digamos, de impacto, además del Consejo, que es la Agencia para la Transformación Industrial y la Transición Ecológica de la Industria. Creemos que los macroproyectos tractores y las misiones estratégicas deben de ser las carreteras por las que guiar nuestra propia reconstrucción industrial. Y para esa reconstrucción industrial, que la definimos como digital, innovadora y verde, creemos que hace falta un instrumento que tenga la responsabilidad. Y proponemos una agencia también dependiente de la presidencia del gobierno y también gestionada de alguna manera con una aportación de expertos de gran calado, donde dé cabida a un consejo consultor del mundo empresarial y del resto de los agentes que están participando en la creación, que se rija por criterios de eficacia, cumplimiento presupuestario, cumplimiento de plazos mucho más evidentes en el mundo privado, pero respetando obviamente las exigencias del control del dinero público, puesto que va a haber dinero público, tenemos que pedir un fuerte impacto de inversiones del Estado para que los macroproyectos tractores se junten con el dinero privado y tiren para adelante en la transformación española. Queremos hablar también, en este caso, de recuperar las bondades de la innovación abierta, dándole a las empresas grandes o pequeñas que puedan hacer de tractor de todos los elementos que forman parte de esa innovación desde abajo. Tenemos en España, o tuvimos en España, un buen ejemplo con el problema de Zenit. Yo no quiero ser de los que añoran siempre el pasado, pero las cosas buenas del Zenit, que era un efecto tractor muy importante, donde arrastraban empresas pequeñas, grupos de investigación, etcétera, deberíamos de recomponerlos. Y por eso creamos que se tienen que crear unos incentivos públicos para que la innovación abierta industrial vuelva a tener protagonismo. Y por último, acabando, proponemos que se cree un Fondo Nacional de Capital Riesgo de Impacto. Todo el mundo que conoce esta materia sabe que España va retrasada. Otros países ya han empezado a hacer importantes inversiones en esta materia. Y nosotros estamos un poco atrasados, pero tenemos una ventaja, que desde hace pocos años el sector del capital riesgo español va cogiendo volumen, va cogiendo experiencia, se va constituyendo. Y a ese sector emergente del fondo de los fondos de capital riesgo, deberíamos de animarles a que se metieran en el mundo del impacto y, en particular, teniendo como foco los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU nos ha marcado para darnos una guía más concreta de por dónde trabajar. Con esas cosas finalizo el instrumento 3 y devuelvo la palabra a Jordi, que va a hablar del 4. Muy bien, pues nos ponemos en el cuarto instrumento, que es importante también. Las dos centrales, como decía Paco, son las novedades, pero también es muy nuevo el hecho de tener en cuenta lo que es próximo a la vida y a la economía, que es el mundo local y el mundo regional, autonómico. Y, por tanto, este cuarto instrumento está dedicado a esto, ¿no? Iniciativas locales de competitividad y experimentación abierta. Primer tema, cada vez más lo vemos, que los cambios son globales, las cadenas de cambio, de transformación son globales. Cuando una cosa cambia en un punto del planeta, cambia para todos y no hay economías cerradas. Por tanto, todo es global y las organizaciones globales mandan mucho en esto, pero todo es localizado. Todo pasa en ciudades, en pueblos, en territorios concretos.
Y por esto le damos que a veces no lo hemos tomado mucho en serio y en esta propuesta lo queremos incluir de manera clara. ¿Qué funciones tienen esta proximidad, este mundo local? Dos. Uno, acoger toda la problemática que ya está pasando a nivel de falta de empleo, de rentas, de precariedad, de autónomos sin futuro, de cierres de Nissan y de otras empresas que están cerrando y que han cerrado durante todos estos 2 meses. Pues al final es a nivel local que uno va a buscar a su alcalde o alcaldesa para ver qué puede hacer o a sus agentes más locales. Por lo tanto, le proponemos una inversión anticíclica que aumente consumo e inversión y que vaya destinado a ser cogobernado con el mundo local. Es una inversión que ya hemos vivido otras veces, una inversión así para conseguir a corto plazo aumentos de consumo e inversión que sean tractores y sean multiplicadores de la economía y nos hagan salir rápido, pero con una cosa muy importante que no podemos dejar, que esté orientado a algo. No es dinero solo público que levanta ahí unos encargos y provoca unos empleos, sino que va en una dirección de transformación. Si no, nos volveremos a plantar en la misma situación en unos cuantos años. Creemos que hay espacio para inversiones con efecto multiplicador a la vez que transicionan a lo sostenible, digital y justo. Tres planteamientos. Infraestructuras verdes, innovación e I+D y todo lo que es inversión en educación y formación. Es la tercera clarísima. Por tanto, proponemos que desde el mundo local se planteen estrategias y planes de acción concretos de transición ecológica y digital que muestren su particularidad, pero dentro de un programa global, un programa nacional, con un fondo específico. Esto es una necesidad de la que cubrirán. Abordar la crisis que tenemos encima. La segunda, ser fuente y laboratorio de toda esta innovación. Pero al final un coche eléctrico o un nuevo sistema de compra por internet se prueba en un pueblo o ciudad. Por tanto, es el laboratorio perfecto, es donde pasan las cosas, donde pasan a ser algo del sistema, ¿no? Y por tanto, estas antenas locales de experimentación que están alineadas con la agencia necesariamente, sería la segunda propuesta. Son espacios de conexión entre agentes, talento, emprendedores, startups, grandes empresas, capital, instituciones, ciudades, o sea, pues urbanistas o lo que sea. Esto es parte del programa de macroproyectos tractores que hablábamos antes y de las misiones y tiene que tener dos aspectos más que quiero destacar. Una, que acepte y explote la variedad que tenemos en España. O sea, será diferente un plan y una antena de la España vacía o la España rural que una de una gran ciudad, una de una mediana ciudad innovadora o una zona industrial. Por lo tanto, entendamos que somos diferentes y que nos complementamos en algo muy especial. Y también que somos diferentes focos de especialización. No todos tenemos que hablar de lo mismo. No todos a ponernos a desarrollar pilas de hidrógeno, sino que cada uno tendrá su especialidad. Y por lo tanto, entenderlo y coordinarlo desde el nivel nacional. Lo que es la RIS3 se hizo bien desde las comunidades autónomas, pero no se ha coordinado a nivel nacional ni europeo. Por lo tanto, pedimos también que se tenga este segundo aspecto. Eso sería el cuarto y último instrumento, que es entender esta base experimentadora y que aborde la crisis. Y hasta aquí las 4 propuestas. Creemos que haber hecho un trabajo integral que cubriese todos los ámbitos de un sistema, desde la inteligencia a la gobernanza y estrategia, a la ejecución y a tener en cuenta la base. Y esperamos que sea de interés de los que escucháis y también de los que tienen que tomar decisiones. Y aquí se acabaría la presentación. Muchas gracias, Jordi. No sé la numerosa audiencia que nos acompaña, yo estoy seguro que sí. He disfrutado un montón con vuestra exposición, os quiero dar a todos la enhorabuena y gracias por ateneros razonablemente al tiempo que teníamos estipulado. Queríamos abrir un turno de preguntas ahora y lo que vamos a hacer es extender un poquillo más la duración del evento para coger las que estamos recibiendo. Bueno, por cierto, muchas felicitaciones, muchas gracias a los que nos estáis transmitiendo esas
buenas sensaciones que estáis recibiendo al otro lado, ¿no? A ver, Paco, lo comentábamos antes. Una pregunta creo que es fácil. Estos instrumentos, estas iniciativas que estamos poniendo, pero particulares instrumentos, ¿cuestan mucho? En un contexto de presumible dificultad presupuestaria, ¿costaría mucho encajar estas iniciativas, estos instrumentos en particular? Yo creo que no, porque fíjate que todos están basados en un hecho que es bastante natural en una sociedad avanzada, que es la suma de los esfuerzos de las partes. No se trata de crear, lo ha dicho también Jordi, se trata de crear desde la nada. Pero aquí lo importante no es el aparato burocrático, lo importante son las finalidades para las que se crean los instrumentos. ¿Para qué se crea el Consejo? Para coordinar, para hacer que los agentes se junten periódicamente, se vean cada trimestre con el presidente del gobierno, tengan capacidad de vehicular las ideas. La agencia para los macroproyectos, para las empresas, es un contexto de gestión de unos proyectos que tienen un presupuesto, unos plazos, no son muy caros. Lo que sí es importante, y yo creo que esa es darle la vuelta a la pregunta, vamos a vivir, espero, en los próximos semanas, meses, cuando Europa condicione la entrega de los fondos europeos a España, lo va a hacer sí y solo si existen unos planes concretos que coinciden con las líneas estratégicas que Europa va a marcar. Y este trabajo nuestro le facilita enormemente el rellenar esos. Le piden en octubre a España, ya lo ha dicho ayer la presidenta de la Comisión, le pide que le den unos planes concretos. Bueno, pues creemos, y perdonad por la a lo mejor petulancia, creo que si se lee el documento, hay buena parte de los planes concretos que España puede perseguir. Por lo tanto, a mí no me preocupa tanto el dinero, que siempre, claro, lógicamente, porque no es mucho, y además porque creo que encaja. Todo lo que hemos dicho encaja en unos planes potencialmente subvencionables por el Acuerdo de Reestructuración y Reconstrucción Europea. Muchas gracias, Paco. Desde luego, si no se lo den, no será porque no estamos insistiendo para que lo hagan, tanto ella como todos los responsables políticos, desde el primer día que salió del horno nuestro documento. Jordi hablaba de la dimensión territorial y quizá hay un escalón que no hemos comentado suficiente en el documento, pero que él conoce bien y me gustaría que desplegara brevemente el papel que juega, digamos, el nivel autonómico, ¿no? Los gobiernos autonómicos en despliegue de esta visión que estamos comentando. Bueno, esto del INDI empezó a nivel local, pero enseguida estuvieron todos los actores de lo que es el ecosistema regional, el ecosistema autonómico, el sistema catalán, y por lo tanto somos muy conscientes de todo lo que se puede hacer mejor desde el nivel autonómico y no tanto desde el nacional o nivel local. Y al revés, yo estoy hace 2 años en Madrid trabajando y veo la potencia que tiene trabajar todo lo nacional y no cada uno de los autonómicos o locales. Por lo tanto, lo que hemos intentado desde el INDI, pero también del FEI, hemos encontrado lo mismo, el mismo pensamiento, hemos intentado integrar esta escala territorial en todos los instrumentos. Está en el Consejo, está claramente en las agencias y está claramente también en las iniciativas locales. Por lo tanto, proponemos que aunque parezca más difícil, porque es más difícil, es más complejo, pero es que las sociedades maduras son más complejas. Por lo tanto, si queremos madurez, tendremos que tener complejidad. No puede ser simple. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Muy bien. Pepe, para un profesor economista, 2 preguntas que encajan en ese dominio. Por una parte, Silvia Girones nos plantea si para que funcione un modelo industrial en España no sería imprescindible que la fiscalidad en la Unión Europea fuera única. Y en segundo lugar, ya para que hagas un todo seguido, la importancia de la formación, del talento, de la formación profesional en particular en todas las políticas que estamos planteando. Pues, bueno, son 2 preguntas muy bien planteadas y que afectan a cosas trascendentes, que no solo son económicas. Por supuesto, en Europa tenemos una de las asignaturas pendientes, es la fiscalidad. Esto lo sabemos desde hace tiempo. Por tanto,
lo que yo creo es que hay que trabajar simultáneamente en ir creando una nueva fiscalidad nuestra que se vaya alineando con las discusiones sobre la nueva fiscalidad europea. Es que si no, lo hemos repetido hasta la saciedad, que hay que recordar que España se ha beneficiado enormemente de pertenecer a la Unión Europea y se sigue beneficiando. O sea, este es el discurso básico. Por tanto, fiscalidad, y yo creo que muchas de las ideas que están en el documento, más o menos indicadas, están también discutiéndose a nivel. Lo que pasa es que esas cosas pues no se logran de un día para otro. Pero es importante, ¿por qué? Porque no hay política monetaria propia. Y si no tienes política monetaria o tienes política fiscal, ¿cómo haces los incentivos? Tanto, eso, por supuesto, fiscalidad alineada con la europea. Lo que pasa es que la europea todavía no existe. Y ahí, como han dicho algunos de mis predecesores, podemos ser elementos de cambio también. O sea, no hay que esperar a que, ¿qué es lo que va a hacer Europa? A ver si lo adapto o no. Luchemos porque en Europa la fiscalidad cumpla con algunos de los objetivos que nosotros defendemos. Y el tema de la formación, bueno, es que ahí dejar de decir lo importante que es esto es difícil. Yo me voy a referir a dos tipos de formación que no es la normal. La reglada de las escuelas, los institutos, las universidades. Bueno, esto es que hablar de esto pues exigiría varios webinars encadenados, ¿no? Me voy a referir a dos tipos de formación. Una, la formación profesional y otra, la formación continua, que por cierto están muy vinculadas a una a otra. En un estudio que estamos haciendo se demuestra que aquellas empresas que más gastan en formación son las más innovadoras. Si quieres, le damos la vuelta a la tortilla. Las empresas innovadoras son las... Por tanto, ese binomio es fundamental. Y en esa formación está, como digo, esa formación continua ya en el puesto de trabajo, etcétera, y por supuesto un papel nuevo, como en algún seminario reciente hemos marcado, a la formación profesional. Esa formación de nuevo cuño, caminando hacia los mejores modelos europeos y de alguna comunidad autónoma española. Por tanto, difícil ocultar la trascendencia de la formación, ¿no? Es más, si eso no se cumple, no tendremos el capital humano que necesita este modelo de formación. Muchas gracias, Pepe. A ver, Silvia, además, como lo pregunta un colega de sector, está para ti. Acerca, si no sería conveniente que España tuviera producto propio que se vendiera en todo el mundo. O sea, la formulación. Producto propio español vendiendo en todo el mundo. Pues sí, obviamente la capacidad industrial propia y la capacidad innovadora depende de la capacidad innovadora propia también, pero obviamente, o sea, si algo nos ha enseñado esta crisis es eso precisamente. Y desde luego lo que no podemos es dar pasos atrás, es decir, tenemos que analizar muy bien cuáles son las cosas emergentes, las tecnologías punteras que se avecinan, pero también las fortalezas que tenemos en el momento y esas fortalezas cultivarlas. Y no hay muchos países, desde luego, que sean capaces de hacer un producto propio de determinadas envergaduras, ¿no? Entonces, es por eso que creemos que es necesario hacer ese dibujo de país y es por eso que creemos que es necesario hacer un I+D+I orientado a objetivos y, desde luego, habiendo analizado previamente cuáles son nuestras fortalezas y a dónde dirigir esos esfuerzos. Yo ahora contesto un poquito desde la óptica de la experiencia industrial. O sea, por supuesto que sí, pero creo que en Europa, en todo Occidente, quizás sobrevaloramos la importancia del producto nuevo y despreciamos o ignoramos la importancia de lo que es el proceso de fabricación. Sí, es decir, todas las tecnologías, las innovaciones asociadas al proceso. De hecho, creo que desde la distancia, si pensamos en China, sus grandes avances se han producido más en ese terreno que de luego en la capacidad de sacar productos innovadores. Pienso en productos que por ahora, que nos hayan sorprendido reciente de aquella geografía y la verdad es que no me viene ninguno. Lo cierto es que lo que han inventado otros, y no digo copiar, lo han sabido fabricar y producir en masa y producir cualquier cosa mejor que nadie. De manera que producto, por supuesto, pero también los propios procesos, la propia actividad de fabricación, creo que es muy importante. A ver, para Jordi o para Paco, para los dos, que tenéis una experiencia institucional importante en ese campo, nos piden que nos pronunciemos sobre la importancia
digamos, de todas nuestras propuestas, de las startups, del mundo del emprendimiento, es decir, qué papel juega. Estamos hablando de la transformación de los que ya están, de acoger a actores nuevos, de un poco las dos cosas, en fin, cómo visualizáis el papel del emprendimiento. ¿Empiezo yo? Sí, dale, Jordi. Como quieras. Sí, este es mi tema profesional y de estudio. El emprendimiento es algo que hemos ido cogiendo como cultura aquí en España también y ha crecido mucho y tiene su papel y también su valoración social que antes no tenía. Es importantísimo. No es lo todo y seguramente nos sacará de esto más una empresa grande tractora, pero sin el emprendimiento, este talento organizado que crea cosas nuevas, pues no hay transformación del grande. Por lo tanto, cuidar estos ecosistemas emprendedores donde los haya, esto se crea solo, no podemos crearlo nosotros o desde un Estado, desde un rol público, pero sí una vez existe, pues darle todo el apoyo y conectarlo con los sectores maduros que van a ser transformados. Por lo tanto, ahí la propuesta de innovación abierta industrial va por aquí. O sea, las grandes empresas, Telefónica, por ejemplo, empezó con Wire hace tiempo, mucho tiempo, a abrir al ecosistema emprendedor todos sus retos. Y ahí está, con cantidad de cosas y de beneficios directos e indirectos de esto. Y las industriales les cuesta más, quizá porque tengan un producto, son celosos de su propiedad intelectual, lo que sea, por historia, por naturaleza. Y lo vamos viendo que tienen también que entrar aquí. Y por tanto, la conexión de estas startups, que son el encendedor, el disparador del cambio, pues es imprescindible. Y sin dejar de decir pues que no tampoco son todo, ¿no? Que es una parte del ecosistema y no lo es todo. Fíjate, Jordi, cogiendo tu palabra, yo es que ya estoy tan, iba a decir, no sé, cansado de oír las piezas separadas cuando lo que estamos hablando es de un engranaje. Es decir, no hay nada que... El sistema global, el reloj funciona cuando todas las ruedas están engarzadas. Y el startup es una parte del reloj, igual que los científicos, que los investigadores de ciencia básica, igual que los señores de capital riesgo, igual que los especificadores de requisitos operativos, igual que... Esta es la concepción que nos sacará del problema. Si somos capaces de ver esto como un engranaje donde todas las ruedas están funcionando bien. Desde el punto de vista de lo público, yo creo que las organizaciones, que los financiadores públicos deben de ayudar muchísimo a las startups en esa etapa complicadísima de hacerse un hueco. Pero lo deben de hacer con mecanismos y con instrumentos que conciten la convergencia entre los grandes y los pequeños. Por eso la propuesta número 6 es una propuesta muy interesante porque vuelve a intentar hacer que compartan sus objetivos los grandes, los pequeños, los medianos y los semipensionistas. Señores, que esto va de todos, de verdad, que esto no va de que una pieza rueda por libre, que esto rodando por libre no llegamos a ningún lado. Por lo tanto, bienvenidos y a los pequeños muchísimo más cariño porque realmente lo necesitan. Muchas gracias a los dos. Yo voy a, digamos, rematar vuestra exposición con alguna idea también nacida de la experiencia. Yo creo que en España la idea de la innovación abierta está progresando y estamos viendo afortunadamente cómo grandes empresas están creando esos ecosistemas de innovación y de emprendimiento alrededor. Me pregunto por qué no hacen lo mismo con sus proveedores actuales. Es decir, muchas veces yo creo que se da el salto digamos, de trabajar solo a abrirse a ese ecosistema de innovación y de emprendimiento y nos olvidamos de quienes ya están trabajando con nosotros y con esos proveedores mantenemos una relación muchas veces transaccional. Yo creo que en ese sentido todavía queda bastante que avanzar y una componente también cultural en esa área. A ver, tenemos cantidad de solicitudes de contacto que aprecio enormemente. Algunas vienen incluso del otro lado del océano. Simplemente decir que a través de la página web de nuestras dos instituciones pueden establecer ese contacto. Recordar que este manifiesto, el documento, estará disponible en nuestra página web, como lo estará también la grabación de
esta sesión. Y bueno, la verdad es que quedan muchas más propuestas por contestar, pero hemos ido sobradamente de la hora que nos habíamos marcado. Yo creo que hemos cubierto perfectamente los objetivos de esta sesión. Volveremos a la carga. De hecho, en unas semanas creo que el Indio volverá a organizar un evento similar. Y de luego en esa batalla, en ese empeño personal que surge del convencimiento de situar a la innovación, a la reindustrialización en la agenda del país, unos y otros vamos a seguir batallando, vamos a seguir haciendo presión y estando presentes. Muchas gracias a todos por la asistencia y esperamos vernos dentro de poco.